Estamos trabajando en todo ese tipo de ubicación de recursos para hogares de niños especiales, para hogares de ancianos. No son hogares patrocinados por el gobierno, son instituciones privadas y se recaudan muchos millones de pesos que con una buena vía adecuada podrían favorecer esta política de gobierno. Bueno, pues ahora vamos a recibir aquí al señor Procurador de la Salud de la Procuraduría General de la República, el señor Rafael Brito Peña, quien es el licenciado en Derecho con maestría de Derecho Penal y Procesal Penal en APEC, en la Universidad APEC, en Derecho Constitucional. No está por aquí con nosotros. Pero un aplauso. Constitucional y libertades fundamentales desde la Sorbona de París, señoras y señores, miembro de la Cámara del Sector Público, entre otras muchas importantes acciones como servidor público, en eventos nacionales e internacionales, speaker, y hoy aquí como nuestro próximo panelista. Bienvenido, señor Brito. Un placer. Buenas tardes jóvenes. No se desanimen ni se duerman porque falta menos hoy, ¿verdad? Ya estamos en la recta final. Yo quiero sobre todo y ante todo hacer algo que nunca puedo dejar de hacerlo, y es glorificar a mi Dios por estar aquí hoy y glorificarlo por ustedes también. Y en segundo lugar, yo quiero agradecer a la Dirección de Información y Defensa, a los afiliados de la Seguridad Social, en la persona de su directora, la doctora Carolina Serrata, el honor que me hacen de haberme invitado a este importante evento, que yo no sabía que era un seminario o un diplomado que ya estaba en curso desde hace varios meses, pero de manera virtual, y hoy estamos entonces en estos 3 días presenciales. También quiero felicitar por su integración a la Organización Iberoamericana de los Derechos de la Seguridad Social, en la persona de la doctora Gina Magnolia Riaño. Hemos hablado en todo el día. Yo estuve ayer un rato y hemos hablado hoy. Yo pienso que el eje central son los derechos de las personas en materia de seguridad social. Pero, indiscutiblemente, unos de los derechos, yo no sé si el más importante, pero un derecho bien importante dentro de la seguridad social, dentro del derecho a la seguridad social, un derecho bien importante es el derecho a la salud. El derecho a la salud. La propia vida depende de que haya salud. Y entonces vamos a hablar un poquito de eso en esta tarde, porque ciertamente hay mucha gente que está interfiriendo en el derecho a la salud y lo hace por afán de riquezas o por afán de dinero. Ustedes que son dominicanos saben lo que está pasando, ven la prensa televisada, leen la prensa escrita y saben de la cantidad de procesos que hemos tenido que llevar a cabo desde la Procuraduría General de la República, inclusive con gente instalando centros
de atención a la salud en situaciones tan delicadas como para atención a niños con algún tipo de capacidad diferenciada, llamándose neurocientífica, y después hemos detectado que no tienen ningún título, que todos los títulos que tenían eran falsos y que no habían hecho, no estaban acreditadas para esa labor tan delicada. Y entonces hemos tenido que actuar, y eso es solo parte de lo que hemos venido haciendo. Yo voy a hablar en esta tarde desde la perspectiva, desde los derechos que tienen las personas en cuanto a la salud o en materia de salud, desde la perspectiva de la Procuraduría General de la República. Y voy a decir algo que ya aquí se ha dicho en reiteradas ocasiones, y es que es un derecho fundamental. Ciertamente, digamos que es un derecho humano, pero ha sido positivizado en la Constitución Dominicana. Yo pienso que también en la mayoría de las constituciones de los países de la región. Entonces, este derecho en principio es un derecho constitucional, y ese derecho a la salud es muy abarcador, porque se refiere a que el Estado tiene la responsabilidad de proveer alimentos que contribuyan a la salud. Y hoy me sentí un poquito satisfecho cuando leí que iba a haber una prohibición de que en las escuelas públicas, a pesar de que está el desayuno escolar y hay también merienda y se le va a dar fruta ahora, pero ha sido inevitable que hayan algunos puntos de venta, y oí decir, no sé si es una ley o es una resolución, pero que van a prohibir la venta de refrescos, de bebidas gaseosas. Y eso también es una contribución a la salud y manifiesta una preocupación del Estado dominicano. El Estado dominicano tiene esa responsabilidad con los alimentos, pero también hay una responsabilidad del Estado dominicano con relación al agua. Hay una responsabilidad con relación también al suministro de medicamentos que sean aptos para el consumo, y hay una responsabilidad también sanitaria. Hay una responsabilidad sanitaria del Estado dominicano. Entonces, todo eso, esos derechos están abarcados en la Constitución. Pero hablando de ese marco jurídico, también tenemos una ley que ya todos ustedes conocen, y es la ley 87-01. Naturalmente es una ley que ya tiene unos 23 años, pero hay la voluntad, pienso yo, tanto del Ejecutivo como de algunos actores del propio Congreso, de que se produzca una modificación, probablemente en más temprano que tarde. Lo que pasa es que ustedes saben que hay muchos intereses encontrados y hay que buscar mucho consenso, pero se está trabajando en eso, y yo aspiro a que podamos tener esa ley modificada. Luego tenemos la ley 42-01, es la Ley General de Salud, y esa ley sí fue modificada, pero de manera muy, muy breve, en el año 2006, mediante la ley 22-06. Y finalmente tenemos una ley muy reciente que también impacta en lo que es la salud, que es la ley 17-19. ¿Por qué esa ley impacta? Bueno, porque es para la erradicación del comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados. Y en esos productos regulados entonces tenemos los medicamentos. Y creo que no hay una sola persona aquí que no use diariamente o haya usado alguna vez en la vida medicamentos. Y ese es un aspecto que confluye y se conecta mucho con la seguridad social, bueno, porque
usted tiene acceso al sistema sanitario, usted tiene acceso a un médico, pero el médico le prescribe. Y si lo que usted busca y adquiere que el médico se lo prescribió no es apto para el consumo, pues usted va a tener un problema. Imagínese que usted tenga un problema de presión arterial y vaya a una farmacia y le vendan un producto que no es original, que no es adecuado, que no tiene los principios activos que están establecidos en el registro sanitario, y usted se está tomando su pastilla todos los días, pero no le está haciendo ningún efecto, y entonces usted puede de repente tener un problema serio que le puede acarrear inclusive la muerte. Entonces, por eso es que ustedes ven que no hay una desconexión entre este tema y el tema que vamos a... el tema que vamos ahora a ver. Entonces, miren, nosotros vamos a hablar primeramente, ya hablamos de la Constitución, entonces vamos a hablar de el órgano persecutor para estos temas. Tanto la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 169, como la Ley Orgánica del Ministerio Público, número 133-11, establece que el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia, responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad. O sea, todo hecho que acarree una investigación, toda formulación de política criminal en el Estado Dominicano es responsabilidad del Ministerio Público. Aunque, y es también el Ministerio Público director de la investigación, aunque hayan otras agencias que sean operativas, que apoyen en la investigación, pero el director de la investigación es el Ministerio Público, de conformidad con la Constitución y de conformidad también con la Ley Orgánica del Ministerio Público. Naturalmente hay una serie de agencias que interactúan con nosotros y que juegan un papel importante. En el año 2014, nosotros creamos la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud. ¿Por qué fue necesario la creación de esta Procuraduría Especializada? Digamos que de conformidad con la ley, el Ministerio Público es uno solo e indivisible. Y digamos igualmente que cada fiscalía en cada jurisdicción tiene las facultades de actuar en todos los tipos penales. No importa cuál sea el tipo penal. Puede ser un hurto, puede ser un homicidio, puede ser un tipo penal de violencia de género, no importa lo que sea. Cualquier fiscalía en el país entero puede actuar en cualquier tipo penal. Pero ustedes saben que estos son temas muy especializados. Y entonces la mayoría de la fiscalía estaban como inmersos en los delitos o tipos tradicionales, llámese droga, llámese homicidios, violencia intrafamiliar, violencia de género, como que se estaba muy involucrado en ese tipo de cosas. Y como yo hablaba ahorita con Carolina y la Procuradora General de Colombia, con Gina, le decía que nosotros tuvimos que caminar un tránsito muy amplio en la República Dominicana para que los jueces pudieran asumir este tipo de delitos o actividad criminal, porque no lo asumían, entendían que no, que eso no. Y por eso nosotros, inclusive en el tiempo, tuvimos pocos casos. Antes de la creación de esta Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, que fue una necesidad precisamente para eso, aquí en la sede principal tenemos
como 7 procuradores, pero todas las fiscalías a nivel nacional y de conformidad con lo que establece la ley son órganos operativos nuestros. O sea, ellos tienen que respondernos a nosotros como Procuraduría especializada. La jurisdicción es una jurisdicción nacional. La jurisdicción es nacional, pero en principio realmente no se estaba asumiendo esto como debía ser asumido. Y de hecho, miren hasta dónde llegan estas cosas y hasta dónde ustedes, quizás en algún tiempo o algún familiar, ha resultado afectado. Antes del 2014, cuando se crea esta Procuraduría, teníamos muy poca cosa. Ustedes van a ver más adelante los resultados que ya hemos tenido y cómo hemos podido contribuir. Por ejemplo, el caso más sonoro que hubo en el Distrito Nacional, ya yo lo puedo decir porque ese es un caso juzgado. Ese es un caso juzgado. Fue el caso del señor José Cruz. Ese caso se conoció en el Distrito Nacional y ese señor, su modus operandi era reetiquetado. O sea, se le cambiaban las fechas de vencimiento a los productos y se le injertaba otra fecha. Y oigan ahora lo triste, que le vendía al propio Estado. Le vendía al propio Estado. Inclusive, cuando concluimos el caso, en los acuerdos que hicimos, porque al final se llegó a un acuerdo, nos quedamos con la mitad de los bienes de él, le devolvimos algunos, pero incineramos como 14 o 15 contenedores full de medicamentos no aptos para el consumo y se le condonó una deuda millonaria al Ministerio de Salud Pública porque él era proveedor de salud pública. Proveedor de salud pública. Oye, eso está ahí, eso está en la internet. Por ello lo digo aquí porque ya es un caso juzgado y es un caso público y conocido por todo el mundo. Para que ustedes sepan. O sea, realmente uno no sabe quién es más criminal, si el que toma un arma de fuego y le dispara a alguien o el que le suministra unos medicamentos, porque no tenemos estadísticas claras de cuánta gente puede morir cada día por la ingesta o consumo de un medicamento, quizás para la diabetes, para la presión arterial, inclusive un analgésico. Y productos muchos que son de niños. Productos muchos que son de niños. Y yo quiero al final también poderle dar algunos tips de cómo es muy fácil. Ustedes a prima fase van a poder detectar quizás un medicamento en una farmacia con algún tipo de irregularidad, porque todos ustedes compran medicamentos. Todos ustedes compran medicamentos. Y hay algunos tips que son sencillos. Lo que pasa es que no nos preocupamos y decimos, dame tal medicamento y lo tomamos y nos lo llevamos a la casa. Yo no sé cuántos de ustedes quizás se preocupan por detenerse un momentito y leer el empaque primario, el empaque secundario. Y mucha gente inclusive, no aquí en el distrito, pero en el interior, que compran productos de esos y compran 2 pastillitas, 3 pastillitas, y como la cortan, ya no saben si tiene registro o no tiene registro. Ya no saben cuál es la fecha de vencimiento, ya no saben nada. No porque está mutilado, lo cortan para venderlo al detalle, básicamente en el interior. Aquí es muy difícil que eso se dé. Aquí la mayor parte de farmacias lo venden así, pero el interior sí. Entonces, mire, hay 2 definiciones. Es la misma, pero la Organización Mundial de la Salud ha definido claramente lo que es un medicamento falsificado. Yo voy a concentrarme primero en los medicamentos, después vamos a hablar también un poquito de otros temas que afectan la salud como un derecho fundamental y que está dentro también de lo que persigue la seguridad social. La seguridad social persigue el bienestar en sentido general, pero bueno, una pensión, la atención médica, pero sin medicamentos de calidad
sin agua de calidad, sin un servicio sanitario eficiente, pues no puede haber bienestar. ¿Qué tú haces con que por lo menos de repente se te garantiza una pensión y que tú al final no puedas disfrutarla? No tiene sentido. Entonces, bueno, es un engaño, es una falsedad, es información que no corresponde con la verdad. Y más o menos algo parecido a lo que establece la ley 42-01. Pero yo le voy a decir una cosa, miren, hay una serie de detalles que cualquiera lo puede determinar a la hora de comprar un medicamento falsificado. Por ejemplo, todo medicamento, y los que son médicos acá lo saben, tiene que tener un registro sanitario. Si el medicamento no tiene registro sanitario, entonces no está colocado de manera válida en el mercado. Pero si no tiene registro sanitario, el medicamento se reputa que es falsificado de conformidad con la ley. El medicamento que no tiene registro sanitario es un medicamento que se reputa como falsificado. Eso es fácil, eso cualquiera va y lo chequea. Lo que pasa es que no nos preocupamos por eso. La mayoría de la gente va a una farmacia o a una droguería, compra un medicamento y nunca se fijan si tiene o no tiene registro sanitario. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Y tener en cuenta que el registro sanitario en la República Dominicana tiene normalmente 4 números y va a tener 4 números correspondientes al año o posiblemente solo 2 números si le ponen en vez de 2024, 24. Entonces va a tener 8 o 6 números, va a tener una fecha de vencimiento. Siempre hay que tener cuidado con la fecha de vencimiento porque a mi mano cayó un medicamento cuya fecha de vencimiento tenía una vigencia de 10 años. Eso es casi imposible. Eso es casi imposible. Si usted va, lo que pasa es que los que están falsificando eso, si se lo falsifican, para no estar todo el día en eso, ponen una vigencia de mucho tiempo. Perfecto. Entonces hay que tener, eso hay que observarlo. Si el producto está reetiqueteado, si la caja quizás se nota que le borraron alguna fecha y le colocaron otra, y los medicamentos de contrabando son considerados también como falsificados. Por ejemplo, recientemente nosotros recibimos una información de una cantidad importante de medicamentos que ha entrado al país y es un producto que yo no digo el nombre ahora, pero viene desde España. El medicamento está bien, el principio activo es ok, no le va a hacer daño a nadie, pero es ilegal en la República Dominicana porque no tiene registro sanitario de la República Dominicana. Y todo medicamento que se vende en cada país tiene que tener un registro sanitario, una licencia o una autorización para expenderse en ese lugar. O sea, usted puede decir es el mejor producto del mundo, pero si no tiene registro sanitario, entonces no se puede vender en la República Dominicana. Esta es una actividad criminal. Ese fue un cargamento grandísimo que ocupamos. Y miren, esto es tan criminal que hablando de los antecedentes, en la República Dominicana ya para los años 80, era que se habían introducido algunos medicamentos en cantidades inusuales, personas que viajaban a Venezuela y lo traían. Pero realmente falsificación, el primero en el 89, cerca del 90, fue un multivitamínico inyectable que se logró en una farmacia de Jarabacoa. Imagínese usted, era solamente agua que usted se lo iba a poner en el torrente sanguíneo. Eso es un tema delicadísimo, por eso es que este tema, y me gustó, porque el tema el tema lo colocó la DIDA, pero me pareció bien importante como complemento a todo lo que ustedes han estado aprendiendo aquí. Como complemento a todo eso. Es una actividad criminal, utilizan maquinaria modernísima, esa es una bliteadora, o sea, para hacer
los blisters, es criminalidad organizada que tiene un impacto en la salud de los consumidores, pero tiene un impacto también en la industria debidamente establecida, en la industria que, por ejemplo, un laboratorio con una licencia de 5 años, una distribuidora, y de repente el producto se lo introducen por la izquierda, ellas pues entonces van viendo disminuidas sus ventas, pero tiene un impacto inclusive en el médico. Óigame, tiene un impacto inclusive en el médico, porque cuando el médico te prescribe y tú compras, el médico te prescribe bien, pero donde tú estás obteniendo el producto no es por una vía legal, es un producto, un placebo, que no te va a hacer ningún efecto o te va a hacer un efecto negativo. Entonces el médico, no, me voy para otro médico, ese médico no está dando con mi problema, pero no es el médico, es lo que tú estás haciendo. Nosotros tuvimos un caso que lo descubrimos en una interceptación telefónica. Era un cargamento que venía desde Caracas y lo interceptamos en Santiago. A través de FedEx venía. Y había un producto que el principio activo, creo que era meropenem, algo así. Meropen, ok, ese era el principio activo, según decía ahí. Pero cuando lo llevamos al laboratorio, vimos que no tenía ese principio activo, que era falsificado, y lo que tenía era un componente de penicilina. Calcula usted que a veces usted va al médico y le preguntan, ¿usted es alérgico a la penicilina? Sí, yo soy alérgico, pues le colocan el otro que yo creo que no tiene penicilina, pero ahí está la penicilina. Y les digo que esto es tan importante que inclusive en muchísimas clínicas se han encontrado productos, porque por la falta de escrúpulo a veces le compran a cualquiera. Si tú te desvías de la cadena legal para comprar, tú vas a tener problemas. Entonces, es una modalidad, es crimen organizado, impacta la salud, impacta la seguridad del país, y las modalidades del mercado son las que ya les he dicho. O retiqueteado, o problema. Hay que fijarse mucho en el empaque interior. El empaque primario es el empaque de adentro y el empaque secundario es el empaque de afuera. Hay que estar muy atento, y cualquier empaque destruido que dé una mala imagen, eso tiene que servirnos de alerta para no caer en ese gancho. Otro tema muy importante y que también está conectado con lo que perseguimos a través de la seguridad social son los prestadores de servicios de salud que no tienen ningún tipo de acreditación o certificación. Todo establecimiento de salud necesita tener una habilitación, una acreditación del Ministerio de Salud Pública en nuestro país. Pero nos encontramos en primer lugar con las llamadas casas de recuperación. Hemos cerrado mucho. Yo se los digo solo para su conocimiento y para completar este proceso y esta conferencia, para que ustedes lo sepan. Yo quizás a muchos de ustedes no se les va a ocurrir ir a una casa de recuperación, porque como ustedes viven en la República Dominicana, esa casa prácticamente se han instaurado para personas que vienen de otros países. Se hacen una cirugía, un procedimiento de cirugía plástica, pero a los 2 días la despachan, pero tiene que estar 10 días antes de montarse en un avión. Entonces tiene que buscar una casa de recuperación. La casa de recuperación la instalan en cualquier sitio. No tiene ningún tipo de condición para atender en salud a nadie. Ningún tipo de condición. Y ya hemos cerrado mucho. Normalmente cuando vamos con ambulancia, porque no podemos dejar tampoco a una persona, y mucho menos a una persona extranjera, desprotegida, y entonces nos la llevamos para otro lugar debidamente acreditado para que ahí le presten atención. Centros médicos no abundan. Centros médicos no abundan.
Lo que pasa con los centros médicos es que a veces ellos tienen una habilitación para algunos procedimientos y ellos añaden procedimientos sin la habilitación de esos otros procedimientos que han añadido. Por ejemplo, yo tengo un centro médico, está habilitado, están los médicos registrados, pero no si instala un laboratorio de sangre, eso es una habilitación aparte que hay que procurar por ante el Ministerio de Salud. Entonces, eso ocurre. Tenemos el tema de los profesionales no habilitados sin titulación válido. Eso se nos ha dado con mucha frecuencia. Y ustedes han visto la cantidad de casos que ha estado denunciando Nuria y en lo que nosotros hemos estado actuando. Ustedes saben que hubo una batalla muy seria con una neurocientífica y ese caso fue terrible. Ese caso fue terrible. Sí, ese caso fue terrible. ¿Por qué fue terrible? Porque ese caso era con niños. Era con niños. Laboratorios y distribuidoras farmacéuticas sin habilitación también abundan. Tendríamos entonces aquí de manera rápida, hay un tema, aunque no es un tema propiamente que tú lo haces por necesidad, o sea, tú no estás buscando ningún tipo de bebida alcohólica por necesidad, sino por placer, pero tú también tienes derecho a que te vendan lo que... Y ustedes saben la cantidad de personas que han fallecido en la República Dominicana producto de un alcohol que se llama metanol, que no es apto para el consumo, es para uso industrial. Por suerte, eso ha disminuido y lo hemos controlado, porque el presidente de la República, oye, hicimos reuniones muchísimas en el propio Palacio. Hasta ahí llegó la preocupación de este caso. Y el presidente emitió ese decreto controlando los precursores del metanol, etanol, isopranol y propanol. Y a partir de ese momento, pues eso también disminuyó. Esa es la consecuencia. Mire acá, eso allá es un lugar donde están destilando bebida alcohólica. Aquí se la está tomando y mira la consecuencia de abajo. Bueno, alimentos, y aquí voy a concluir ya. Aquí voy a concluir, le dije que era un poquito rápido. Miren, esa fue una procesadora de agua que cerramos recientemente. Con eso también hay que tener mucho cuidado. Últimamente en la República Dominicana se ha estado denunciando el daño que se hace a la salud por las aguas embotelladas en plástico que están expuestas al sol. Pero eso es cierre de procesadoras de aguas ilícitas también. Y de conformidad con la Constitución, el Estado Dominicano vela y está velando por eso. Vela y está velando por eso porque hasta ahora hemos obtenido 22 sentencias condenatorias en materia de medicamentos falsificados, de bebidas alcohólicas 34, alimentos y bebidas no alcohólicas 4, mala práctica médica, que también ocurre, aunque no lo hemos tratado hoy a profundidad 4, otros delitos 7, suspensión condicional 9, pero centros, incluyendo procesadoras de agua y centros no habilitados, hemos cerrado 128. 128. Les agradezco la atención que han prestado a esta breve conferencia. No tengo ningún tipo de inconveniente si alguien más adelante quiera tomar apuntes de esta presentación. Hemos elaborado un documento de 32 páginas también, que después si a alguien les interesa, pues a través de la DIDA le podemos hacer llegar más informaciones. Y espero que esto les sea útil, que esto no sea solamente para completar esta parte del diplomado, sino que puedan practicar estos conocimientos en su vida futura, con sus hijos, con sus familiares cercanos, con sus amigos, y que pueda contribuir
para su salud, porque si hay salud, hay bienestar, hay vida, y esto está dentro de los planes y de lo que persigue la seguridad social. Muchas gracias, buenas tardes, Dios le bendiga ante todo. Mire, su celular. Bueno, el fuerte aplauso porque este trabajo es sumamente importante. Se refiere a la seguridad sobre nuestra salud. Continuando con las conferencias, vamos ahora a escuchar la conferencia que pronunciará el doctor Hugo Cifuentes Lillo sobre reforma de pensiones y defensa de los derechos de los afiliados, caso chileno. El doctor Fuentes es delegado nacional de la OIS en Chile, miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de ese país. Ayer lo tuvimos como moderador de uno de los paneles de ayer. Pase usted. Buenas tardes. Primero que nada, mientras la presentación se pone, pero ahí está, muy bien. Buenas tardes, digo, agradezco mucho la invitación que se me ha hecho por la vida y por la OIS a venir a exponer sobre la situación de nuestro sistema de pensiones a propósito de lo que tenemos, de lo que queremos hacer en pensiones y de la defensa de los derechos de los afiliados y sus causavientes. Quiero agradecer también el estar aquí. Estoy muy agradecido del grato recibimiento y apoyo que se me ha brindado en la estadía acá en Santo Domingo. Es para uno que viene del sur de Iberoamérica, venir a estas tierras es un agrado de todas maneras, porque yo vengo de 0 grados a la temperatura que ustedes gozan en estos días. Entonces, hay un cambio ahí. Bueno, yo lo que debo hacer es presentar los derechos de los protegidos en el contexto actual y futuro, depende del futuro, en el ámbito pensional chileno. Nosotros tenemos, como ustedes saben, un sistema de capitalización individual, que es un régimen general obligatorio para toda la población chilena, para todos los residentes en Chile, desde el año 83 en adelante. Este régimen pensional, basado en la capitalización individual y en una cotización de los afiliados, ha vivido procesos de cambio más o menos importantes, pero no radicales. El más importante vivido fue el 2008 con lo que se conoció como reforma de pensiones, que estableció, aparte de ajustes a la capitalización individual, la pensión básica solidaria. O sea, introdujo en el país una fórmula de pensiones de financiamiento fiscal para determinados sectores de la población que iré comentando. ¿Qué nos pasa hoy? Desde el gobierno el mismo 2008 ya se quiso hacer una reforma estructural, pero no se lograron los consensos adecuados. Después, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet también se intentó hacer, se inició con un proyecto de esta materia. El presidente Piñera, que en paz descanse, también presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones. Ninguno de los dos logró avanzar. El presidente Boric, en noviembre del 22, presentó el proyecto de ley que está en el Senado en este momento de la República, esperando que si cabe en este mes de julio, se apruebe la idea de legislar,
con lo cual recién estaría iniciándose el proceso de debate en las comisiones del Senado, porque en la Cámara de Diputados ya se dio el ok y está avanzando. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta reforma? ¿Cuál es el objetivo de una pensión? El objetivo de una pensión es sustituir rentas, que las personas que llegan o llegamos a la tercera edad contemos con una pensión que venga a reemplazar las que dejamos de obtener en la vida laboral. Bueno, lo que nos ocurre es que tenemos un sistema que está generando pensiones de muy bajo nivel. Para ponerlo en dólares, la media de pensión en Chile para una mujer está en aproximadamente $180. La pensión autofinanciada, la que se genera con el saldo que hay en la cuenta individual que administra la AFP. Para el hombre, la pensión está en aproximadamente, la mediana, por favor entendámonos, en aproximadamente $250. Entonces tenemos niveles de pensión muy bajos y eso requiere una revisión de dónde están las causas de ese problema. Vamos a encontrarnos con causas que son paramétricas y que son estructurales. Los proyectos de reforma han tratado de abordar los dos puntos, con más énfasis en la actualidad en lo que son los aspectos estructurales. La edad de pensión en Chile es un punto complejo del que ya me referiré. ¿Pero de qué se trata? Mejorar pensiones actuales y futuras de los pensionados. Se trata de perfeccionar el sistema y su institucionalidad. Y aquí es donde hay un punto muy duro y muy complejo que tiene dividido a grandes sectores del país entre algunos que quieren un avance separando la gestión de las AFP de lo que es la inversión, de lo que es, diríamos, el soporte, el relacionarse con los afiliados. Ahí hay una propuesta de cambio muy importante que partió con el deseo de terminar con las administradoras de fondos de pensiones. Ese proyecto, esa idea de legislar no ha prosperado, no se ha convertido en ley, pero los acuerdos que uno ve indican que no va a haber un cambio en ese tipo. Este proyecto, como digo, es del 22 y están en el debate en el Senado. Bueno, ¿cuáles son los aspectos generales de nuestro sistema? Es, como ya dije, basado en la capitalización individual desde 1980, pero se hizo obligatorio a partir del 83. El régimen lo financia el afiliado, la cotización es de un 10% de la remuneración imponible. Quiero decir con esto que un 10%, considerando lo siguiente, por favor, nosotros tenemos una población que la mujer puede pensionarse a partir de los 60 años. Distinguimos en edad de pensión de hombres y mujeres. La mujer a los 60 y el hombre a los 65 años. Y con un 10% de cotizaciones es muy difícil que pueda financiar una pensión adecuada cuando hay bajas densidades, especialmente en el caso de la mujer, y cuando ella tiene una expectativa de vida a los 60 años de 32 años. La expectativa de vida de una mujer en Chile es de 91.3 años. La del hombre a los 65 es de 87.3 años. De tal manera que con el 10% y cotizando regularmente requeriría partir muy joven. Y lo cierto es que la persona, a medida que ha avanzado digamos, la educación terciaria, profesional y técnica, el rechazo en la edad de pensión es cada vez más fuerte. La edad normal es 18 años, pero eso no es así. Los estudios de la población económicamente activa a nivel comparado toman población desde los 15 años. Pero eso ya no es así, por lo menos entre nosotros, en que la población está empezando a trabajar no antes de los 22 años. Y por consiguiente, llegar a los 60 con 22 años no alcanza a tener 40 años de cotizaciones. Y un hombre escasamente, pero eso supondría que está permanentemente empleado, que nunca deja de cotizar. Y eso no es la realidad. La realidad es que las tasas de cotizaciones se mueven entre un 50% con suerte y un 60% de la vida laboral de un hombre. Y en el caso de una mujer, la tasa media es mucho menor.
Además que generalmente la mujer es castigada en el nivel de remuneraciones en relación con el hombre, aunque se dicten muchas leyes de igualdad remuneratoria y antidiscriminación. Los hechos muestran que la mujer sigue ganando menos y que tiene mucho menor densidad de cotizaciones, porque la sociedad sigue esperando que la mujer se haga cargo de roles que no son remunerados. ¿De acuerdo? La crianza de los hijos, el cuidado de los mayores, de lo que se estuvo hablando aquí recién, es un tema que en la sociedad chilena sigue siendo principalmente rol de la mujer. Bueno, en el año 2008 se creó la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario que este año, el 22, en enero del 22, se reemplazó por la pensión garantizada universal, conocida entre nosotros como la PGU. ¿Qué es la PGU? Es una pensión vitalicia para todo residente en Chile con 20 años de permanencia en el país, que tiene al menos 65 años de edad y tenga o no tenga pensión y perteneciente al 90% de las familias, es decir, excluido el 10% de los más ricos, tiene asegurada una pensión que se mueve hoy día en $230 más o menos, que equivale casi a la línea de la pobreza. La verdad que el objetivo es que la pensión alcance la línea de pobreza. Y el debate que tenemos en Chile es que por favor no pase de ahí. Porque si la pensión pasa del nivel de la pobreza y las fuerzas políticas en un momento dado se animan, van a mover la PGU y van a desanimar la cotización. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un pilar contributivo más o menos potente, pero con el aseguramiento de la pensión básica solidaria? Este es un tema que está muy fuerte en la discusión que estamos viviendo en este tiempo. El 2008 se estableció para el 60% más pobre. En el 2022 llegamos al 90%. Se puede decir que en Chile el 90% de los adultos de 65 años o más tiene asegurada una pensión. De manera que en Chile no hay un problema de que la población tenga o no tenga pensión. Lo que pasa es que la pensión que tiene es la pensión básica, la PGU, que asciende a ese monto, porque la pensión autofinanciada generada con el saldo en la cuenta individual de la AFP, hoy día, yo lo digo de esta manera y me hago responsable, es el complemento de la PGU o de la pensión básica. El legislador llamó a la pensión garantizada universal complemento de la autofinanciada, pero en realidad en los hechos la que complementa es la autofinanciada a la pensión garantizada por el Estado. También existe una pensión básica solidaria hoy día para los inválidos de entre 18 y 65 años de edad, porque a los 65 pasan a la pensión universal. Estas personas del 80% más pobres, inválidos, tienen asegurada también una pensión de los $230 que les mencioné. Ah, no. ¿Qué tiene que ver la discusión parlamentaria aquí? Bueno, en realidad tiene razón, tiene que ver, porque hoy día el debate está aquí, entre estos señores y señoras tan distinguidos que son nuestro Parlamento. En el Senado están discutiendo y tienen que aprobar la idea de legislar. ¿Perdón? Con lo mismo que cualquier chileno, porque están obligados a estar en el mismo régimen de pensiones. En Chile no hay... Yo no quiero... Yo estoy contando de Chile. No, por favor, no me... No se puede... No. Fíjate, lo cierto es que el problema de los parlamentarios es bien complicado, porque el parlamentario, desde un punto de vista jurídico, no es un trabajador. Desde el punto de vista jurídico, y por tanto son representantes populares. Yo hubo que establecer una norma especial para que los obligara, digamos, y ellos lo pidieron, por supuesto, y nos tocó participar en eso, en definir un mecanismo por el cual
digamos, la oficina administrativa retiene de lo que les corresponde como dieta lo necesario para financiar su 10% para pensión. Bueno, inválido o incapaz en realidad. Inválido o incapaz. Quiero responder al punto que se hizo en la mañana, que me lo están representando en este minuto. Lo cierto, mi amigo, es que en Chile han habido dos procesos de reformar nuestra Constitución y los dos fracasaron. Sería tema para otra conversación. Pero fíjese, a ver, pero voy a esto. En los dos proyectos se planteaba que había que cambiar el concepto de invalidez por incapacidad. Debemos serlo. El punto es que no se ha cambiado la norma. Y eso es lo que... de hecho, perdone, en el proyecto de reforma que está en el Congreso ya se cambia a incapacidad. ¿De acuerdo? Y con eso... tratamos de enfrentar esa situación y de hecho nosotros ya no tenemos, teníamos el Servicio Nacional de Invalidez y ahora se llama Servicio Nacional de Incapacidad, que es el que se encarga de apoyar las políticas en esa materia. ¿Cómo aumentar la pensión? Llegar a aumentar la pensión. Primero, paramétricamente hay que mover la tasa de cotización. Chile está muy por debajo de la media de la OECD, de la cual formamos parte. La media de la OECD se mueve en torno al 17%. Nosotros llegaríamos a aumentar a un 6% y, por tanto, es un tremendo incremento de un 60%. En eso hay principio de acuerdo. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde va el 6? ¿A la capitalización individual o a un seguro social? Ese es el debate que debate a Chile, porque el principio era ir a todo a un seguro social. Ya los principios de acuerdo muestran un 3% para capitalización individual y un 3% para seguro social. ¿Con qué fin el seguro social? El seguro social tiene que resolver el problema de la mujer. La mujer resulta fuertemente castigada en la capitalización individual por un tema de densidad de cotizaciones, nivel de renta, expectativa de vida. Entonces, lo que se busca con esta reforma, si es que logramos avanzar en ese punto, es que haya un equilibrio a los 65 años de edad, independiente que ella se haya pensionado a los 60. Otro tema para discutir. Llegado a los 65, se pondría a la mujer, digamos, su pensión en las mismas condiciones de un hombre que se está pensionando a los 65 con la misma historia cotizacional. No sé si me explico. Y por consiguiente, el Seguro Social se haría cargo de la diferencia. Ese es uno de los objetivos de la propuesta. Y la otra es mejorar las pensiones, las malas pensiones de los actuales pensionados. Pero este tiene un tema bien difícil y que hay que buscar salida. Nosotros tenemos una población que está envejeciendo mucho, con una tasa de natalidad de 1.3 hijos por mujer y por consiguiente una tendencia al alza en la esperanza de vida muy alta y por consiguiente la capacidad de reposición de cotizantes es muy baja. Entonces, ¿cómo establecemos mecanismos de financiamiento para mejorar los actuales pensionados sin recurrir a recursos fiscales, sino que vengan de la solidaridad social del 6%, pero resolvemos el problema de los que serán nuestros futuros pensionados, es decir, aquellos que están entrando al mercado de trabajo ahora? La otra gran cuestión que no se aborda aquí es la situación de edad de pensión. Es muy difícil que un candidato más una candidata a presidente de la República, y este año parece que van a haber 2 candidatas el próximo año, mujeres, vayan a ir a plantear subir la edad de pensión de la mujer. Eso no lo hacen. Entonces, por un problema de que quieren ganar las elecciones. Entonces aquí tenemos que ver cómo resolvemos ese punto. Bueno. Hay que avanzar en la situación de los independientes. Nosotros tenemos obligatoriamente incorporado a todo independiente que emite boletas de honorario o facturas. Ellos tienen que cotizar. Pero hay otro sector de la población que siendo independientes deberían estar y no se les ha incorporado
Porque no saca nada con dictar una ley que obliga a los independientes a cotizar si es que no tiene el mecanismo de recaudo. ¿De qué me sirve decir todos los independientes están obligados a cotizar? Muy bonito, titular precioso, pero tiene que tener el mecanismo de cómo le retiene. De hecho, lo que está haciendo Chile es retener las cotizaciones vía impuestos respecto a los independientes que emiten boletas de honorario. Entonces, como tenemos que hacer anualmente una declaración anual de impuestos, en esa declaración anual de impuestos va incluido el costo de nuestra seguridad social para el próximo año. Y la tenemos que pagar en ese momento los que son independientes. Nos salvamos los que ya somos pensionados. ¿Se debería ser obligatoria la cotización adicional? Estamos de acuerdo. Ya. Avanzo para... Bueno, como dije, una propuesta y que francamente creo que no va a tener mucho espacio es la separación de la industria. Primero, esto de terminar con la AFP, olvidarlo, eso no va a ser así. Y la separación de la industria e introducir nuevos inversores. Hay un temor muy fuerte al Estado actuando en seguridad social, en todo en realidad. Hay una desconfianza muy fuerte, tiene sus motivos, pero la idea es que el Estado, a través de medidas de control, de vigilancia, pueda entrar a licitar procesos. Y tenemos una discusión jurídica muy interesante en este momento, jurídica, digo, para los juristas, interesante, que es si el Estado llegara a licitar stock de afiliados, no sé si me explico bien, de los que hoy día están cotizando y que no se cambian de AFP ni por precio ni por nada, y por tanto se van de alguna manera perjudicando, ¿el Estado debería licitarlos? Entonces hay una discusión si lo puede o no lo puede hacer el Estado, si atenta o no contra la libertad individual y contra el derecho de propiedad. Ese es el nivel de debate que tenemos nosotros en cualquier discusión sobre la reforma de pensiones. Como digo, existe el deseo de... y la PGU. Ya lo expliqué de alguna manera. Ahí está en dólares. Yo le había dado, claro, la línea de la pobreza en $230 aprox. El aumento... se quiere aumentar a 250, pero yo creo que no va a llegar a hacer eso. Que llegaría a 240 y estaría sobre la línea de la pobreza. Y la idea es no moverse de la línea de la pobreza y mantener la cobertura en el 90% de los adultos mayores con 65 años o más. La verdad es que la PGU, que hoy día alcanza, como digo, nosotros somos 19.200.000 personas, de las cuales poco menos de 18.000 son chilenos y el resto son población migrante que ha llegado al país en los últimos 20 años. Esa población... como digo, ha ido incrementando tiempos para alcanzar la PGU. Ya dije, hay que compensar a las mujeres por la mayor expectativa de vida. Ahí puse la expectativa de vida y lo que se busca es una tabla con un componente permanente del nuevo seguro social. Es decir, que la mujer... independiente de ponerle en el mismo nivel, como dije, que el hombre a los 65 años como pensión, además tenga un incremento por años cotizados, ¿de acuerdo? Para favorecer la cotización. En Chile también existe un bono especial que viene del primer gobierno de la Bachelet, que establece un bono por hijo nacido vivo. Toda mujer que ha tenido un hijo nacido vivo o adoptado tiene derecho a un bono que es en realidad un complemento en dinero que se suma a los 65 años al saldo que tiene en la cuenta o a la pensión que tiene y le mejora el beneficio por el número de hijos que ha tenido de alguna manera. Eso en otros regímenes consiste a veces en rebaja de edad, que rebajan 5 años por hijo nacido. En el caso nuestro, como es capitalización, se compensa con recursos que son fiscales. Bueno, y aquí ya entro en un tema que está asociado
a la defensa de derechos, pero algo no dije, que tiene que ver con que la cotización del 6% no va a ser de cargo del trabajador, no se va a descontar de la remuneración de este, sino que va a ser de cargo del empleador, con lo cual se rescata un poco los criterios de la OIT en términos de que el empleador debe cotizar al sistema de seguridad social. Claro que seguiría siendo... ¿Me quedan cuántos minutitos? 3 minutos, voy rapidito. Entonces cotizará el empleador en un proceso de aplicación que será de 8 años aproximadamente. Bueno, ¿cómo se controla y se hace protección de los derechos de los afiliados y pensionados? Chile no tiene una defensoría del afiliado. Chile no cuenta con una DIDA. No, nosotros no tenemos esa institucionalidad, y la nuestra está dada porque la persona que tiene un derecho que estima vulnerado o que se está tramitando inadecuadamente recude a la misma entidad que se lo está generando. Frente a esa resolución recurre, en el caso de pensiones, me voy a centrar ahí, a la Superintendencia de Pensiones. La Superintendencia de Pensiones tiene atribuciones para corregir los errores que se están produciendo en ese ámbito. La tendencia en la propuesta es transformar esta superintendencia en un, diríamos, en un ente colegiado, que no sea una persona, sino que sea al menos tres superintendentes que son nombrados en Chile por lo que nosotros llamamos alta dirección pública. Es decir, son personas que postulan, son evaluadas, y esos nombres se someten a consideración del presidente de la República para que elija entre los 3 primeros que llegaron por concurso público, tiene que elegir a cuál nombra. ¿De acuerdo? Existe además un consejo consultivo previsional. Hay una participación de un consejo fiscal autónomo y hay una mejora de la comisión de usuarios. Rápidamente, la superintendencia de pensiones. No, están ahí en línea las tareas que cumple: entregar atención a las personas, regular y supervisar el sistema, entregar orientación, generar estudios, es decir, controlar el sistema. Hay que reforzar esta institucionalidad. Las reformas son, como les digo, transformarla en realidad no son 3, son 5 integrantes, y flexibilizar su atención. Y el Consejo Consultivo, aquí me detengo, en los 2 que vienen me detengo un poquito y me voy a pasar 2 minutos. El Consejo Consultivo Previsional es un organismo integrado por técnicos de alto nivel, también designados por el Congreso Nacional con el Presidente de la República, cuya función es estar evaluando el funcionamiento del sistema. La idea es que este Consejo tenga la capacidad de discutir los parámetros. Es decir, si hay que subir la edad de pensión del hombre o de la mujer, sea este organismo el que informe de tal situación, de la necesidad de hacerlo, a la autoridad política, para que porque en Chile la iniciativa en materia de seguridad social es del Presidente de la República. Nadie más puede tener iniciativa en estas materias. Entonces, para que tome las medidas del caso, y si no las toma, recurrir al Tribunal Constitucional para que ordene la baja de las pensiones. Entonces comprenderán ustedes que no va a haber ningún presidente que esté de acuerdo con estar de acuerdo en rebajar las pensiones. Emitir opiniones sobre cómo defender los derechos de los afiliados. Y por último, me detengo en el Consejo Consultivo, bueno, fortalecerlo. Y la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones. ¿Qué es esto? Esta es una entidad tripartita integrada por representantes de los pensionados, de los trabajadores y del Estado, que tiene como función estar vigilando cómo funciona el sistema y emitir informes anuales o semestrales al Presidente de la República, al Congreso Nacional, para producir ajustes. Yo tuve la experiencia de formar parte en algún momento de esta comisión y lo cierto es que es muy útil porque reúne
a representantes de la autoridad con representantes de los pensionados y de las administradoras de fondos de pensiones, y se logran establecer acuerdos que permiten un mejor funcionamiento del sistema. Esto es la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, correcto, y la defensa de los derechos de los afiliados o protegidos se efectúa a través de instancias de reclamación administrativa, como lo señalé, judiciales, de participación social en las entidades defensoras de derechos, como la Comisión de Usuarios, y la jurisprudencia en relación con ella se constituye una fuente formal en relación con la seguridad social. Es posible establecer que ella puede provenir de tribunales de justicia y de los organismos fiscalizadores, porque en Chile los fiscalizadores tienen facultades para emitir instrucciones e interpretar la norma, y el punto más importante, y en relación a lo que dijo la procuradora en la mañana, y que a mí me sigue dando vuelta, es la independencia de estas entidades. Porque si estas entidades no son independientes del poder político, es muy difícil que puedan cumplir adecuadamente sus funciones. Y un superintendente, si no defiende su atribución, mejor que renuncie.